hay momentos en que la gente siente que pensaba y esa frase que tantas veces se ha repetido en Venezuela últimamente, éramos felices y no lo sabíamos. Últimamente la gente, cuando pasa una barbaridad, el año pasado, la gran angustia había sido el gran apagón, el mega apagón que se vivió en Venezuela, que pensábamos que era lo peor que nos había pasado. Y después llega esta cuestión que ya es una pandemia, que ya la situación es mundial, donde de alguna manera uno dice, oye, ¿qué más nos puede pasar? Entonces pareciera que Venezuela va superando día a día como que la cota máxima, ¿no? O sea, bueno, que no, mira, el dólar subió tanto que hay que cambiar el cono monetario, ¿no? Y ya se comió el nuevo cono monetario. No, pero ahora vamos con el petróleo y lo vamos a anclear el petróleo. No, cayó el petróleo. O sea, todos los días parece que la cota de desgracia nacional aumenta. Pero entonces se escucha permanentemente una frase que a mí en lo personal me causa ruido porque no la creo. Que es eso de que el régimen tiene miedo, de que esto está caído, de que los tipos tienen muchísimo miedo y que esto se va a acabar muy prontico y que quédense tranquilos y coman sardinas y todo eso. ¿Tú te anotas en esa idea, Alberto Franceschi? Para nada. Yo creo que las reacciones del gobierno, de eso que queda, de lo que llamaban antes el gobierno de Venezuela, es una reacción casi robótica de una estirpe de malandros, de lúmpenes, que administrando algo que les quedó grande hace muchos años, van reduciendo su capacidad de imponer su voluntad como matones de barrio, como matones de urbanización, pues los de urbanización no se distinguen de nada del matón de barrio, solo que son visibles para la prensa el matón de urbanización y no así el matón de barrio que pasa a ser el Nietzsche, ¿cómo se llama? El Chigüire, o sea, son conocidos por motes que, bueno, la gente sí los conoce en las barriadas. Ahora, es esa la mentalidad gobernante. Lúmpenes de siete suelas, malandros, asquerosamente asesinos e insensibles que dirigen Miraflores. ¿O es que ustedes creen que Silvia Flores y Maduro son distintos a aquella Silvia Flores que asaltaba blindados o de aquel Maduro que era un vago redomado, reposero de sindicalero del metro? No, chicos, son la misma mierda, son la misma escoria social, pero con poder. Ahora, Mm. ¿son ellos los peores? No, hay peores. Hay un asesino que era policía, el señor Bernal, y tiene su propia policía que dicta penas de muerte a granel, él, como autor, digamos, de desafuero de todo tipo. Así es, Y no puedo seguir aquí porque pasaría el día entero todo el día. hablando de bicharracos, digamos, cuadrados de mente, simplistas no representan una idea de nada. Eso del socialismo y de la misión humanitarista, esos son inventos para justificar su absolutamente concentrada propuesta social de exterminar todo el que no sea un incondicional a su riqueza mala vida, a su voluntad de atropellar, etc. Ahora, ¿eso está planeado que vayan a hacer no sé qué política de gobierno? No. Hace rato en Venezuela no hay un gobierno, hay 100 o 200. Cada jefe de banda tiene su propio gobierno, cada mafia tiene. El Maduro lo que hace es resumir en un Estado Mayor las peores aristas de todo ese malandraje y entonces sacan disposiciones que las sigue fielmente los indefensos que están cercanos a los círculos de poder. Pero, por ejemplo, para tomarte el último de estos ejemplos, nuevo control de precios. El dólar debe valer tanto, tiene que valer. ¿Ustedes creen que les hace caso a alguien? Bueno, sí, a donde llega la omnipresente policía política o el asqueroso, ¿cómo se llama?, rufián que administra tal o cual zona del mercado, entonces, bueno, ahí viene el carajo, entonces, coño, pon la vaina ahí, ponle el letrero ahí, un nuevo precio. Apenas se da la vuelta el tipo hace lo que le da la gana a la gente. O termina siendo lo que ha sido todo el tiempo, Alberto, una alcabala más donde otro funcionario matraquea lo suyo. Perfectamente, exacto, ¿no? Entonces,
esto de que el Estado desapareció como institución civilizada de la nación política venezolana, esto vuelve otra vez, porque ya estuvimos en eso, en la guerra federal. Ujú. Aquel grito del lugarteniente de Zamora, que siempre lo cito, el agachado, mueran los que sepan leer y escribir. Eso existió. Bueno, la Venezuela de la guerra federal, que por cierto, los chavistas son dados ¿cómo se llama? A idolatrar al señor Zamora, el jefe de aquella banda, que tuvo una sola suerte, que lo mataran temprano, porque tú te imaginas a Zamora en el poder. Bueno, Zamora en el poder era Maduro, o Diosdado, o como se llama, Osilia, o Darío Vivas, o Rodríguez. No, Rodríguez era un tipo como algo sofisticado, ¿no? Zamora era un pulpero de pueblo, chico, ya de Cuba, de Villa de Cura, No, pero hubiese sido la llegada de Boves al poder, o de tanto Bob, como exacto. eso. Entonces, esto de que se fracturó el país, se reventó el Estado y cada quien por su cuenta está imponiendo su ley de la selva en su pedazo de soberanía que controlan, bueno, chicos, esto terminó en esta cuestión, pues, sálvese quien pueda, todos contra todos. Por eso yo he llegado a temer, me imagino, no sé qué opinión tienes tú, que el día del gran estallido no existe. Existe un estallido cada vez mayor, hasta niveles de saturación de estallido y donde lo visual no es la parte sana, sino la parte que puede quedar quieta todavía, sino la multiplicación de escenarios de conflicto. Y ese caos general es lo que empezamos a presenciar. O sea, ¿qué es lo que queda en pie? Dícese que las Fuerzas Armadas, bueno, no sé cuál estará en pie, porque si hay deserción masiva, como está viendo ahorita entre muchos oficiales, y estallan los pocos cuarteles que todavía hay un mínimo de disciplina, y surgen líderes militares a granel por allí, bueno, tú te imaginas cómo estará la cosa en las Fuerzas Armadas, que se supone es el pilar más disciplinado del Estado. Por no hablarte de la policía, que eso es un relajo de malandro hace rato. Toda clase de narcotraficantes y de cobradores de coimas y ¿cómo se llama esto, chico? De extorsiones. Está lleno de extorsionadores, chico, las policías. Entonces, ¿cuál es el Estado venezolano? Eso que va quedando se refugia en espacios de control de las distintas mafias. Es toda grima hablar de esto porque a eso hemos llegado. Cuando proponemos, y tú estás entre los que proponen mi nombre, para, digamos, poner orden en esta situación, no crean ustedes que es una figura como la imagina a veces la gente. Yo voto por usted, dice la gente, y mi candidato. ¿Qué candidato, chico? Aquí no hay manera de organizar nada que no sea encabezar una especie de purificación nacional, reunir las buenas voluntades de la mayoría ciudadana y arrinconar al malandraje. Hay que pelear contra el malandraje y hay gente que está dispuesta. La primera fase del orden es cortar el desorden. Y ese cortar el desorden, o sea, hay entonces las distintas maneras. Hay los imbéciles que creen que poniendo más leyes y más reglamentos, que es la tentación de ellos, paran esto. Y hay otros que creemos que lo que necesita Venezuela, chico, es un shock de libertades. Que la gente constate que se acabaron los benditos, ¿cómo se llama esto, chico? Los comisarios esos del SEBIN o de las vainas esas del SUNDE y de los ponedores de precio y los que obligan a no sé qué disciplina económica, pues si son un rolo de piratas todos y coimeros como tú los designas exactamente, y que lo que hay que hacer es que reine la más absoluta libertad de circulación, de comercio, de mercancías y personas. Con esa sola medida y la percepción de la gente de que sí hay un gobierno que hace respetar eso, ya es 9/10 parte de la solución del problema. Libertades, porque Venezuela lo que no ha tenido por años, y cuidados y muchos de la cuarta, de los años de la cuarta, fue falta de libertades comerciales, falta de libertades económicas. La garantía de propiedad. Esa es otra. Bueno, ahí sí necesita el poder coercitivo del Estado. La gente tiene que saber que está respaldada en la defensa de su casa, de su pedacito de tierra, y de su gran pedazo de tierra también. Ahora viene el otro problema, a condición de que sea bien habida. Porque ese es el tema de la transición, es que para poner en orden toda la sociedad
necesitarás seguramente de la represión y de las concesiones a lo que son derechos naturales de las personas, que por fin reine la libertad, pero también la disciplina. Y esa cosa solo puede garantizarla la percepción de que hay un gobierno y de que hay la intención de reconstruir el Estado. Fíjate que uno de los grandes fetiches del chavismo, desde la arrancada, desde la primera hora, fue la construcción de una alianza cívico-militar. De hecho, ha sido y ha tenido idas y venidas y ha tenido momentos álgidos y momentos de fracaso absoluto. El movimiento de Hugo Chávez arranca como un movimiento, una logia militar clásica, con carácter socialistoide y toda aquella basura pseudonacionalista traída por los cabellos y mezclada, una cosa con un sincretismo ideológico que solamente unas mentes perturbadas como la de Hugo Chávez y los suyos podía crear. Pero yo recuerdo que el primer fracaso de su búsqueda de lo cívico-militar, con la figura de Zamora, por cierto, como símbolo de esa unión cívico-militar, poniendo siempre el ejemplo ridículo ese de que él se ponía el sombrero de cogollo encima del kepi, o no sé cómo era la estupidez que el tipo hacía. ¿Gran Bolívar 2000? No. Él decía Chávez, que Zamora se ponía el sombrero de cogollo y encima del sombrero de cogollo se ponía el kepi para simbolizar la unión cívico-militar. En realidad era porque era un ridículo. Pues esa estupidez. Yo creo que el gran fracaso de esa intención cívico-militar, según dicen los que participaron allí, fue el 4 de febrero. Porque el 4 de febrero, por ejemplo, Douglas Bravo, Gabriel Puerta Ponte y esa gente que participó como ala civil, que quisieron participar en las acciones armadas, afirma que fueron traicionados por Chávez a última hora porque Chávez se negó a darle armas. Yo le oí eso a Pablo Medina. Bueno, ese es otro, ¿no? Pero el cuento era que la frase de Chávez que habría sido que ellos se tenían que esperar que ellos llegaran al poder, que cuando llegaran al poder lo llamaban. Y eso de alguna manera a un político clásico le puede sonar muy bien. De hecho es lo que hace cualquier político clásico. Pero a estos tipos que lo que eran guerrilleros, lo que querían era matar gente, ¿no? Les cayó como muy mal eso después de que tenían 8 años, 10 años hablándole de unión cívico-militar. Ese es el primer gran fracaso de las intenciones cívico-militares. Después ya llegan a la campaña electoral, ¿no? Yo creo que ese es el segundo gran intento de Chávez, de la campaña electoral del 98, de armar un equipo cívico-militar donde los civiles fueron, obviamente, la parte fuerte. Y así se mantuvieron, creo que yo podría decir que eso se acabó muy cerca del 11 de abril, donde empiezan a cambiar un poco las cosas. Hoy parece ser... Podríamos ponerlo simbolizado en Miquelena, que ya rompe con Chávez. Okay. Sí, pero acuérdate que Miquelena, como factor civil, cuando entra al gobierno Miquelena, entra como parte de todo un grupo, donde la otra gran cabeza civil era José Vicente Rangel. Y José Vicente Rangel se mantuvo y estaba Giordani, todo eso que llamaban el grupo Garibaldi de la UCB, donde estaba Giordani, donde estaba Chavaldini, donde estaba esa gente. Correcto. Y de alguna manera se decía que había un ala civil y uno podía determinar lo cívico-militar. Ilusamente pensábamos que los cívicos eran esos civiles y los militares eran los exgolpistas que estaban actuando como militares. La cuestión es que parece ser que hoy estamos viendo una nueva ola de, digamos, un nuevo tropiezo de la construcción de la Unión Cívico-Militar, y por donde menos uno lo esperaba, que es por el reparto del crimen, porque parece que el sector militar de la Alianza Cívico-Militar no está dispuesto a compartir narcotráfico. Parece que ese negocio no están dispuestos a estarlo compartiendo. Porque uno se da cuenta de que se habla de un cartel de los soles, pero para ser parte del cartel de los soles hay que tener un sol. Y si tú no tienes un sol, tú no puedes estar en el cartel de los soles. Te llames La Cava, te llames Víctor Clark, te llames Tarek El Aissami, te llames Nicolás Maduro. Entonces, pareciera que esa unión cívico-militar al final es una unión, como dice Agustín Blanco Muñoz siempre, militar cívica,
con lo militar por delante. No sé, no sé si a ti te parece eso. A mí me saltó eso con el tema del narcotráfico. Sí, ¿por qué no? Es un hecho que Reverol, yo le oí en tu programa, lo había dicho también en un programa que hizo conmigo hace tiempo, el comisario Peña le sigue la pista al Reverol desde que era teniente, narcotraficante de la Así es, Guardia. así es. Reverol. Y es el capo di tutti capi en este momento en la Guardia. El guardia El nacional tipo, con más poder en la historia del componente. un tipo que te venga del año 88, 90, ¿bien? Siendo un factor, pero pilas del narcotráfico, carajo, imagínate tú, tras 20 años de acumulación de poder, y esas ilusiones que se hacía la gente, parece que Reverol lo sacan, parece que el tipo hacía movimientos tácticos con sus subordinados en los intereses del narcotráfico, que incluían a Maduro y a Silvia, o a los ministros, la gente de Reverol, y ahí, compitiendo con él, sí es cierto, el Alzheimer, que con respecto a Reverol tiene una ventaja, que tiene estados atrás de él, no el Estado venezolano, el Estado sirio, el Estado iraní, las guerrillas del Hezbollah, y Chávez, que no era pendejo, ya había pactado con esos mismos estados y lucía entonces el Alzheimer como un factor de segundo orden. Pero muerto Chávez, el Alzheimer hace valer sus credenciales como hombre fuerte de toda la peste totalitaria del Medio Oriente, que tiene su ficha en Venezuela, y empieza en grande lo de cogerse la isla Margarita, lo de cogerse el uranio, lo de cogerse no sé qué vainas en Bolívar, etc. Entonces tenemos esta realidad. El Alzheimer es por sí mismo un factor de poder tan importante como Maduro o tan importante como Diosdado. El Rodríguez tiene todavía ese halo ¿cómo se llama? De macabro calculador civil del gobierno. Pero ese es el autor, chico, del fraude Smartmatic. Esa es la confianza mayor que le dio a Chávez, y por eso es que no luce mucho ahorita Rodríguez, porque como no hay la ocupación primordial, que es volver a zamparle al Estado venezolano, al pueblo venezolano, el fraude electoral, que es su especialidad, desde las llamadas Jorgitas, ¿te acuerdas? La conformación del CNE, que era de sus muchachonas allí, que él dirigía y controlaba, bueno, pasó a ser el cerebro del mal de ese gobierno, las relaciones públicas, el cálculo, etcétera, el consejero fundamental de la cama presidencial como psiquiatra, y hoy tenemos a un calculador de 7 suelas muy rico, y con su hermana, que es tan pilas, dicen, o más pilas que él, porque es el cerebro del mal también. En la diplomacia, ya fue su gran aspiración. Ahí se le coló a Chávez hace 15 años en un viaje a la Unión Soviética, a Rusia, y Chávez mandó a sacar el avión, porque era una fastidiosísima colaboradora que tomaba decisiones contra su voluntad, etc. Yo no estoy salvando la cordura de Chávez y digamos, aduciendo que la niña era ya yo estoy diciendo que era impertinente, hasta en vida de Chávez, que la mandó a echar del avión. Entonces, esos personajes reunidos, chicos, son una calamidad completa. Ahora, el Bolsa Padrino, así me cuesta esta frase, digamos, algún desprestigio entre sus allegados con varias charreteras. El Bolsa Padrino es el bendecido por Castro, como, ay, no está la famosa foto esa que le adulteraron los Nemes y tal, el que va a Castro a buscar la bendición de Castro y queda consagrado del círculo de poder íntimo, Maduro, Diosdado y Padrino. Es la trilogía acompañada de todos estos bichos que tienen su espacio propio. El Alzheimer no necesita ir a Cuba, el man desembarque para Cuba, ¿sí? El Alzheimer no necesita finanzas, él tiene su propia mafia financiera. ¿Diosdado necesita el acuerdo de Cuba? No, se necesitó inicialmente que fuera Ramírez, creo que fue con él, y entonces siguió el pacto petrolero con Cuba. Para Cuba, Diosdado es el que garantizó, igual que garantizaba Ramírez, que yo recibiera en Chico el sopo 200 millones de dólares diarios
que costaban los 100 o 200 o 300 mil barriles. Nadie sabe cuántos eran finalmente, porque Cuba se transformó en un estado exportador, en una economía exportadora de crudo y de los livianos, que eran los que les gustaban, digamos, los petróleos más finos, más fáciles de comercializar y de mayor precio. O sea, esta trama de corruptelas y de instancias del poder narcotraficante, de asalto a los intereses venezolanos, la propia Cadivi, ¿cómo se llama? Todo el factor de control de cambio con los bolichicos asociados para la colocación de depósitos, para el tráfico de enormes cantidades de divisas. Eso hizo alianzas inextricables entre esta oposición que ahora vemos como esperanza de muchas bolsas que todavía creen que esta vaina tenga remedio por una vía electoral, y el gobierno macabro que tiene su centro en los intereses bolichicos, chicos que hicieron desfalco de no sé, 30, 40, 50 mil millones de dólares, chicos, directamente, cargados al presupuesto nacional y llevados a las cuentas bancarias suizas, de Andorra, ¿cómo se llama?, de España y sobre todo de Miami. Esos bolichicos. ¿Qué son los bolichicos? Guaidó, Caprilito, Leopoldito, esos son los bolichicos. No son los que guardan los reales. De eso se encarga el departamento de defalcadores bolichicos. Y el gobierno, que tiene a los bolichicos como un respiradero natural de sus finanzas oscuras, y el grupo de Washington y los lobbies de acá de Washington para mantener los intereses de la MUD y las perspectivas de negociación en Noruega, todo eso es una sola trama, con actores de primer nivel, actores de segundo nivel, matones, gente que no mata ni una mosca, pero carajo, mata millones con hambre y con maniobra financiera contraria al interés del país. Es decir, eso es una gama, ¿cómo se llama? Un arcoíris de intereses y de personajes de todas clases y colores que han hecho de la desgracia del común de los venezolanos. Ahora, pero se podrá pensar que, volviendo al punto inicial, que estas cosas que de alguna manera uno usaba para explicarse lo inexplicable o para guardar esperanzas de que se iban a matar entre ellos mismos, de que esta situación iba a ser una cuestión interna, de que esto se cae solo, etcétera. En el actual momento, con estas peleas entre los civiles y los militares por el control de las rutas, que no son nada más del narcotráfico, porque el contrabandista contrabandea todo lo que se le sirve, mucho más en un país que está convertido en territorio para desfalcarlo, donde sale, por la misma ruta trabajan los traficantes de droga, que los traficantes de oro, que los traficantes de uranio, que los traficantes de dinero en efectivo, que los traficantes de personas. Podría pensarse que esa pelea entre los civiles y los militares actualmente es real y que de alguna forma podría significar el avance de una pelea que se lleve por el medio al chavismo, de que de verdad los tipos se están matando entre ellos y esto se va a acabar así. A condición de que no cometamos el error de creer que esto es de militares o de civiles, o de explicarnos desde un ángulo de X mafia cívico-militar el asunto. Porque es que hay que volver al origen de toda esta trama, que son mafias militares con civiles de cómplices, mafias civiles con militares de cómplices, mafias policiales. Pues sí, escúchame, hay una cosa que nadie nombra, el famoso aparato diplomático. Pero por favor, si son los recepcionistas de las maletas de dinero por la vía diplomática para las colocaciones. ¿Tú has oído nombrar en los últimos años un tal Chacón, ¿cómo se llama? Jesse Chacón. Pero está en Austria. Jesse Chacón Escamillo. Ellos se fueron poniendo el segundo apellido a medida que iban creciendo en la jerarquía. Bueno, Jesse Chacón Escamillo, chicos, tuvo el último lío que le oí fue que se llamó 3 años con un cheque de 300 millones de dólares en Alemania, algo así. ¿Bien? Eso, o sea, la mafia diplomática es también parte de los mismos matones de Caracas, de los mismos que imponen las medidas, ¿cómo se llama?, que usufructúan Cadivi o cuando existía, o de los que ajustician bandas rivales, etcétera, en la PTJ o en el SEBIN, los que zumban gente, chicos, del 10º piso. Ese es todo lo mismo. Es la mafia del poder, unos más, otros menos, responsables del crimen colectivo de esa clase política, del malandraje, del lumpenaje venezolano. Ahora, para pensar en la salida de esto, son coaliciones del lado de ellos de distintos géneros
Y del lado nuestro, chicos, las excepcionales puntitas de los que pudieran representar fibras sanas o semisanas o por lo menos refractarias y contrarias al crimen organizado. Entonces, no puede extrañarte que yo diga que en las policías hay un sector, no te voy a decir que es sano, sino un sector que le irrita esa hegemonía del malandraje. O sea, aquella PTJ, por ejemplo, que siempre tuvo elementos, ¿cómo se llama?, gangrenados, pero siempre tuvo un fuerte elemento sano. Chico, es una PTJ donde parece ser todavía queda gente con la que se puede contar. Y asimismo en los ejércitos, el ejército, la naval, etcétera. Pareciera que la naval había sido la menos dañada y resulta que, bueno, el Hichazo ese no es marino. Ceballos Hichazo. Ceballos Hichazo. Pero ahí parieron los peores. Por ejemplo, el que Chávez deja que en el avión, yéndose a montar en el avión, ya lo designa. Dime cómo que se me olvidó, chico, que le cargo almirante en jefe. Entonces los nombres ya montados en la escalerilla hacia la muerte, porque era el último viaje, nombró a aquel bicharraco, chico, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Ese sí, ese que es tan prescindible que... Bueno, pero eran los jefes del que él ponía en la fuerza de la distinta fuerza. Hoy por hoy, ese poder, ¿quién lo representa? Se habla de una contradicción padrino-Diosdado, que el verdadero jefe de la vaina es Diosdado. Diosdado tiene un cálculo y un vuelo político que va mucho más allá del de Maduro, pero no más allá que el de Cilia, que es el cerebro del mal detrás del bolsa Maduro. O sea, esas guerras, pero el Alzheimer está allí al acecho de cuidado con vaina. Mi pedazo no me lo tocan. Y el gran factotum detrás es el que quizás tiene la caja de machete, que es el que nombré ahorita, el general Reverol. O sea, ¿quién es el que decide la ruta fundamental del poder siniestro del Estado chavista? Bueno, todo parece reposar en La Habana. Pero fíjate que La Habana ya es un decir, un poco abstracto, porque el cerebro era Fidel, el cerebro era Raúl, pero eso es un viejo cagalitroso que ya no puede estar pendiente de la cotidianidad. No puede ser bolsa Chanel que pusieron, Canel que pusieron. Tiene que ser ni charco de sangre, el general que... Ramiro Valdés. Ramiro Valdés no puede ser ese porque ya se raspó también. Dijeron que se ha raspado. Uno ni sabe si se murió o no se murió, ¿verdad? Entonces... Pero es entonces una cúpula de poder siniestro del Partido Comunista Cubano, en última instancia el que está detrás de esto, o detrás de estos Hezbollah que pululan en Venezuela. No, dícese que el que mataron los yanquis, ¿cómo se llama? Soleimani. El Soleimani vivía en el Country Club, que tuvo 3 años en Venezuela. Yo no sé, a mí me cuesta creer a veces esa leyenda urbana, pero en el fondo... Eso del poder siniestro de un Estado con nexo con la guerrilla, financista de la guerrilla del Hezbollah por años y años, el propio Chávez firmaba los cheques, chicos, firmaba las órdenes del envío de fondos cuantiosísimos al Hezbollah. Eso tiene muchos años, esa armazón de estructuras de poder. ¿Cómo es que actúan frente al hecho de que se les va a acabar la vaina? Bueno, sus reacciones son todas homicidas, todas de defender a cualquier precio. Esa vaina de cerrar Caracas, eso es una medida pareciera desesperada. Bueno, pero ellos como que calculan que ellos pueden cerrar esa vaina, no de aguantar. Bueno, yo te diría, si yo y me tocara ser cerebro del mal también y aconsejar, pero Piazos de loco. Ustedes están cerrando y creándose el problema de 7 millones de bocas que hay que alimentar todos los días. Adentro. Usted los van ahí sí es verdad que creo que los van a quemar vivos a todos. Pero más allá de todo eso, también entonces entra aquí una discusión importante, Alberto, que es la efectividad. ¿Cuán efectivo es el poder que estos tipos mantienen? Porque ¿qué es lo que estamos viendo poco a poco? Poco a poco, y cuando digo poco a poco es lo que se filtra, ¿no? Y creo que está claro, pues. Lo que nos llega porque hay algún vecino, algún ciudadano, lo suficientemente valiente y además de eso lo suficientemente... bien ubicado para grabar cuando un hombre decide caerse a golpe con un guardia nacional que lo está matraqueando, o cuando una mujer decide caerse a golpe con unos policías porque la se siente atropellada, qué sé yo, con o sin razón,
O cuando una poblada hace correr a unos guardias que estaban intentando imponer su orden en una cola de la gasolina. Eso pareciera que eso está creciendo. A mí, sinceramente, cuando yo vi las imágenes de unos contenedores atravesados en la autopista Caracas-La Guaira, me llamó mucho la atención el rudimentario instrumento que estaban utilizando para trancar una población. Porque número uno, ni es solamente a través de la autopista Caracas-La Guaira que se puede entrar y salir de Vargas, ni son un par de contenedores los que van a evitar que una gente con las ganas de romper el cerco pueda pasar. Si tú me dices que atravesaste un tanque artillado con un tipo dispuesto a disparar unas .50 para que todo el que quiera pasar por ahí se quede en el sitio, es otra cosa. Pero un contenedor va, y de paso vacío, entre 10 personas con el suficiente ímpetu, lo suficientemente molestos, lo mueven. En San Cristóbal movieron uno como 3 cuadras, ¿te acuerdas? Un contenedor. Exactamente. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Estos tipos de verdad, uno puede pensar, hay gente que piensa que todo esto está calculado, que estos tipos tienen todo puesto en un mapa porque hay un plan. Lampones desesperados que hacen locuras de todas clases también. ¿Y eso hasta dónde crees tú que llegue? Porque hasta la solución positiva de toda esta crisis que habíamos pensado venía de una coalición militar extranjera que nos ayudara con algún sector militar interno. Ahí viene la discusión de las discusiones, Dani. ¿Bien? ¿Puede algún factor militar, llamémoslo sano para conveniencia de lenguaje, puede existir algún sector militar sano todavía que irrumpa en el escenario y agarre preso? Bueno, te puedo responder. Yo, que soy un antimilitarista absoluto. Has constatado que sí existe, ¿verdad? Y que de alguna manera es cierto que la gran mayoría de los militares, si tienen la oportunidad de estar en una alcabala y matraquear, lo van a hacer. También tengo que reconocer que he visto con asombro cómo de esa Fuerza Armada putrefacta han salido, y lo que más me llama la atención es la juventud de quienes conforman esos grupos a tomar acciones. ¿Cuál ha sido que el resultado ha sido bueno, ha sido malo, que los han agarrado, etcétera? Sí, pero si un capitán, si un sargento, si un segundo teniente tuvo los arrestos de agarrar sus armas, organizar unos compañeros y tirarse una acción, aunque sea fallida, contra ese régimen, yo tengo que decir que ese grupo de militares no eran unos narcomilitares, porque si hubiesen sido unos narcomilitares, estuviesen muy tranquilos en su alcabala pasando cocaína. Entonces, pareciera que hay algo por dentro, ¿no? Que en efecto no se puede decir toda la Fuerza Armada, aunque sí es la institución la que está metida de frente en el crimen, pero no todos sus componentes responden al mismo lenguaje, ¿no? ¿Y tú sabes de quién es testigo eso? No solo los que están ocasionalmente alzando, sino la cantidad de presos que hay de ese tipo de jóvenes militares, incluso de alta graduación, sí, en las cárceles. Sí, sí. O sea, ese fenómeno al que yo siempre aposté, creo que todavía no solo existe, sino que es un componente realmente, ¿cómo se llama?, visible, porque a su vez, así como los furgones esos cumplen un papel simbólico de controlo y no existe tal, bueno, la gente sí lo percibe como una vaina que está ya obstaculizándole el paso. Bueno, asimismo, un militar de pequeña fuerza con una brigadita, con un pelotoncito, etcétera, asalta determinada instalación y eso tiene un valor ejemplar extraordinario. De manera que si hay una simultaneidad, porque el problema fue ese, que habían siempre redes para el gran día y el gobierno los infiltraba, pero si todo esto, eso todo siempre los infiltran, porque hay una maldición que es de humanos la vaina, ¿entiendes? Como no han logrado que no sea, digamos, una vaina distinta a humanos, chico, el cañonazo en medio de una crisis de $100.000, a veces hasta por menos, por $10.000, chicos, le venden el alma a sus compañeros y entonces tienes la delación como... te encuentras con grupos escogidos hasta contra esos cañonazos. Bueno, es el grupo del pobre piloto, ¿se llama? Pérez. Oscar Pérez. Oscar Pérez.
que no O les... o el caso de Caguaripano, que termina siendo atrapado por una Así es, policía en manos de un alcalde opositor. así es, O y sea, nombrémoslo, una vez o más, Carlos nombrémoslo. Ocariz, traidor, que Carlos Carín, agarró así su es. policía, agarró al capitán Caguaripano y lo entregó a las fuerzas del régimen para que fuese torturado y metido en un sucucho donde lo tienen metido. Y Ese es Carlos Maduro se lo agradeció públicamente. públicamente, así es. Entonces, alguien pudiera en defensa o que dice, no, la que prueba es que Maduro lo hace para hundirlo, que no se vaina. Caramba. Bueno, cada quien que se haga su composición de lugar. En todo caso, el tema es, ¿cuál es esa coalición de intereses de grupos minoritarios o arrinconados de represión y delaciones y tortura y todo, que puede todavía dirigir? Bueno, eso era lo que nos parecía cada vez más cuesta arriba y entonces empezamos a apelar al criterio de que tiene que venir una fuerza militar extranjera. Entonces, desde afuera, ¿cómo ven esto? Muy simple. Alguien de la Fuerza Armada tiene que dar un golpe, dicen ellos. Por ejemplo, el uribismo en Colombia y todo eso, ellos no apuestan como nosotros a multitud de actos heroicos de la gente que, carajo, sale por fin a quitarse esta camisa de fuerza del chavismo. No, ellos aspiran es la institucionalidad militar, porque es que tienen otra película en la cabeza. Los mismos norteamericanos, los mismos de Estados Unidos, tienen la película de que tiene que haber un factor militar. ¿No están buscando la alianza con Padrino últimamente? Padrino no estuvo en lo del 30 de abril y se echó para atrás. Digo, el poder con Leopoldito. ¿Tú no viste la Bueno, pero eso soledad de fue, aquel hombre? ¿Ah? claro, pero ya hace un año de eso y un año después aparece Vladimir Padrino con un indictment en uno de los carteles solicitados por ser parte del cartel de los soles. Por lo tanto, creo que el amor se acabó. Lo que te prueba que los Yankees no es que jueguen doble, sino que juegan. Juegan y, o sea que te la das de limpio y de, no, tú tienes el rabo sucio hace tiempo, chico, entonces vamos a meterte ahora en esta otra lista. Pero parece que todavía tiene algún chance en la oferta de que pueden limpiarle para hacerlo viable como potable en una etapa. Pero hay otro que dice, pero ¿por qué no vamos a entender, compadrino, si hay otra gente? Se habla de una oficialidad superior todavía no contaminada. Mira, esto es imposible de agarrar por algún lado, porque lo único que sí puede posibilitar es la hora de la acción. Pero Alberto, Pero esa hora de la acción no llega. pero permíteme que te interrumpa. El hambre no tiene hora de acción. O sea, el hambre no va a esperar porque tres generales y cinco coroneles y Ya 20 va. tenientes se pongan Pero de acuerdo. si un misilazo puede ocasionar el milagro de un realineamiento de fuerza, Está bien. sostienen los partidarios del misilazo. Bueno, pero el misilazo, yo al menos en este momento no lo veo. Yo no sé si es que tú tienes el maletín del botón rojo de los misiles, pero lo que yo sí puedo decir ahorita es que más peligroso que un misil es el hambre. Y ojo, y cuando te digo el hambre, no me refiero a una persona que tiene, no te estoy hablando de que lo que se está viviendo ahorita en Venezuela, con esta situación en la que no hay gasolina y al no haber gasolina, las posibilidades de conseguir alimentos son menores, donde hay restricción de trabajo y por lo tanto el ingreso que tiene la gente es menor, donde se acaban las reservas de dinero y por ende se acaba la posibilidad de tener acceso a los alimentos. Y cuando vas a comprar gasolina para ir a comprar alimentos, te encuentras con un militar matraqueándote, vendiéndote la gasolina en dólares siquiera para hacer la cola y tener esperanza de llenar. ¿Qué es lo que has descrito, Dani? El caos. Así es. Tú has descrito el caos y se supone que el nuevo poder, ¿bien? Que personas como tú lo propusieron y el amigo Wilfredo Bello y el amigo, gente con mucha influencia como ustedes y el amigo González, Humberto González, han venido proponiendo, pero no solo eso, mucha gente que no tiene la jerarquía de youtubers de ustedes, pero gente que ha pensado en mi nombre. ¿No será que se han caído en la trampa de que creer que una persona puede... No, yo puedo ser parte de la solución, pero crear esta imagen de que en uno está la clave, bueno, mi amigo, es un poco más complicado, porque la clave de esto es una suma de cosas como la que estás diciendo, del estallido final, pero con la ayuda militar final, la ayuda extranjera final y lo que falta a todo eso es el escenario
creciente de caos y de crisis que estalla definitivamente, reventando la estructura de poder y la hora de la fuga general. Yo hasta que no vea al Alzheimer montar un avión fugándose, diré, todavía tienen fuerza. Mientras no vea a Diosdado, o a Maduro, o a Cilia, o a Rodríguez, etcétera, agarrando cada uno su maleta, pues ya va, esas maletas ya están en sus destinos. Pues si el cinismo de esta gente es el colmo del cálculo siniestro que acompaña todos sus actos de vida, de que ya teniendo preparado su destino de fuga, siguen matando gente en Venezuela, chicos, a través de sus sicarios de todas clases. Y el sicariato del hambre, por supuesto, es el fundamental. Todavía creen que tienen derecho, chicos, a matar más gente en esta especie de agónica defensa. Pues a veces uno se pregunta, ¿pero será que estos hijos de la gran peste tienen todavía algún apoyo? No, no lo tienen. Tienen el de sus recursos, el de sus mafias, el de sus sicarios y el de la estupidez de la comunidad internacional que les tolera seguir teniendo ese pobre país de rehén. Entonces, ¿cuándo es que se rompe el cristal? Bueno, se rompe una parte cuando por fin el Grupo de Lima deja de echar vaina, instigado allí por Borges, que era la solución del Grupo de Lima. Cuando Colombia por fin se convence, el presidente Duque abandona la política que heredó ¿cómo se llama? Del Bolsa yo que estaba ahí de Santos. Juan Manuel Santos. Ajá. Cuando deja de continuar la política de Santos y empieza ya a pensar en términos, esto hay que arreglarla, chicos. Cuando Estados Unidos por fin en el Departamento de Estado dice, este Trump como que tiene razón del principio, y entonces se dejan, porque el juego de poder también agarra hasta la cima del Estado norteamericano. Es política del Departamento de Estado norteamericano apoyar con Clinton a Chávez, con Bush a Chávez, con Obama a Chávez Maduro y con Trump. Apoya el Departamento de Estado las salidas negociadas, chicos, con Maduro y Diosdado, etcétera, etcétera. Y Trump, que sabe manejar un Estado donde hay multifacéticos intereses poderosísimos que controlan el planeta, él sabía que tenía un lío en Siria, que tiene otro lío por allá, da la orden de golpe, ¡pam! Liquide el amigo tuyo árabe, ¿cómo se llama ese? Soleimani, liquiden al Soleimani, Venezuela, Colombia, bueno, meta la vaina antidroga, coño, en grande, preparándose desde hace, y el departamento estaba frenando desde personajes como Shannon, un tipo al parecer pagado por Venezuela, dicen las malas lenguas, hasta el actual Pompeo, que es un hombre de confianza de Trump. Mientras tanto, Abrams opina también de que debe conservarse una vía negociada. Bueno, entonces uno dice, pero ¿qué hay detrás de todo esto, Dios mío? La propia comunidad internacional tolera que estos tipos sigan allí. Y el tipo de soluciones que presentan, ya ahí sí se me escapa, Dani, te lo confieso, Daniel, a mí se me escapa qué intereses tan grandes deben haber defendiendo esta estabilidad agónica del chavismo en el poder para dotarlos de un Borges, de un Capriles, de un Henry Ramos, de un Guaidó, que tratan todavía, chicos, de darles un espacio bajo el sol a esta gente del gobierno. Tiene que ser intereses que uno desconoce entonces la naturaleza última para buscar o garantizar esa famosa estabilidad de una transición pactada. Lo que yo puedo apostarle es que esa transición se va al carajo en cuestión de semanas o meses, o muy pocos días quizás, pero yo no voy a oponerme a que la constituyan, porque para mí sería parte de los capítulos finales del derrumbe de esa tiranía. Hagan su bendita transición como ustedes lo creen. Yo apuesto a esa fuerza que tú apuestas, de que la gente se va a dar cuenta rápidamente de que están siendo embaucados por un gobierno de transición famoso, donde está Padrino, donde está, no sé, Capelito, no sé, los bicharracos que estén allí de bando y bando. Yo confío ciegamente en que hay unas leyes que son una especie de voluntad de la naturaleza humana, agrupada, humillada, chico, arrinconada, que si ya se revela, yo no sé cómo pueda salir, chico, el personal del chavismo y el personal de la MUD de una explosión, chico, de incendios y de ¿cómo se llama? Y de ajusticiamiento. A mí esa vaina se va a aparecer el 23 de enero, donde todo aquel que estuviera vinculado al aparato de la seguridad nacional, chico, era buscado incesantemente por la gente.
Yo lo que les puedo seguir diciendo a los personajes del gobierno y de la oposición notorio, escóndanse, váyanse para el carajo, porque si estiman su pellejo, ya los buscaremos y los envainaremos. Pero necesitamos el espacio vacío, el espacio de ¿cómo se llama? Espantados de ese espacio, para que verdaderas fuerzas sanas del país emerjan para hacer un gobierno de verdad con autoridad política y moral sobre el conjunto del país, para rehacer todos aquellos entuertos que dejan esta gente. Ahora, una gran preocupación que hay en medio de todas estas cosas que se piensan, pero ¿qué pasará? Los tipos se van, ¿y qué hacemos después? Todo eso. Me encontré en estos días haciendo trabajo de investigación con respecto al 11 de abril, con varios videos. Tú estuviste en Miraflores, entiendo que el 12 de abril, y entonces aquí entro en ese tema en particular por algo que termina siendo una constante maldición a la historia de Venezuela, que es ganar la guerra y perder la paz, que es ganar sacar a los tipos, y entonces cuando se tienen que poner de acuerdo, bueno, saca las uñas todo el poder económico, los intereses, las guerritas internas, tal, no, aquel no lo quiero aquí, a este tampoco, me metes a este porque si no te tumbo a aquel. Eso que se vio el 11 de abril, mejor dicho, el 12 de abril, que por no ponerse de acuerdo los que estaban con el poder en las manos y no supieron que lo tenían o siquiera supieron manejarlo y causaron el regreso del 13 de abril a Chávez, no tenemos el gran riesgo que eso ocurra aquí, que un regreso del chavismo por una transición mal manejada termine siendo la gran maldición que nos caiga encima. Mira, Dani, digamos, es casi cuesta arriba que tú a esta hora, yo puedo hablar de 2 horas del 12. Fue una provocación absoluta. Una provocación, pero entendemos que entonces hacer un programa sobre esta vaina. Mira, Dani, ¿tú sabes quién conoce esos días y esos hechos? Este que está aquí. Precisamente, que en mala hora me tomaron la foto esa de la recepción a mediodía, o la entrada triunfal de ¿cómo se llama? El amigo Carmona, en esos jardines del Palacio. Bueno, ya va, él no entró ahí. Los que estábamos ahí, de ahí pasaban gente, y por ahí pasó Ortega y fue a la oficina, y pasó el gordo Fermín, el gordo Marín, y fue para la oficina. ¿Tú sabes quién no fue para su oficina? Este que está aquí. Yo llegué temprano, chico, y le planteé a los edecanes allí dígale al doctor Carmona que yo quiero hablar con él. Todavía estoy esperando que acepte que... Lo vine a ver, te voy a ser sincero, Dani. A ti no te miento como no le miento a mi audiencia. Yo vine a recibir ese permiso de Carmona para la aquiescencia, para verle, en 1914 en Bogotá. En 2014. 2014 fue que yo pude ver esa cita que le pedí ese día. Me la dio 12 años después. Coño, un poco tarde, pero... Y lograste hacer algo. Saludarlo, además. Porque es que yo creo que uno de los pocos, de los menos responsables de todo eso que pasó ahí, es Carmona. Siendo que es el símbolo de lo peor que pasó, que es creerse el cuento de que él representaba una estructura de poder. Pero eso, chicos, fíjate tú lo que has destapado, Dani. El enjuiciamiento de conductas personales allí, eso hay que tener cuidado, porque hay gente que actúa de buena fe. Es de buena fe aquel que sabía que le podía pasar eso. No es que ninguno sabía que le iba a pasar. Y habíamos uno, perdona que, como dicen los argentinos, que me mande la parte, de que algunos sí sabíamos, porque habíamos estudiado el poder por años. Éramos gente actuante en subversiones, en vainas, en crisis políticas. Yo cuando llego a Miraflores tengo atrás 20 años de militancia en lo que era, digamos, la política militante por tumbar gobierno. Yo estuve en la crisis de Bolivia en 1971, había estado en la de Argentina con la caída de Galtieri y la vaina y el ascenso de Viñones y la llegada de Alfonsín. Estuve en la caída de Alfonsín, es decir, conozco del tema y había estudiado, pero la guerra de España y la guerra rusa, ¿cómo se llama? La revolución rusa, definitiva. Era una persona que tenía entendida cosas que me permitieron 10 días antes de ir a Miraflores. Yo le dije al señor Carmona en una reunión donde no me dejará mentir el gordo Marín que estaba conmigo, mi pobre amigo José Antonio Cova, que el artífice que montó la reunión, y estaba yo, y estaba uno que llamaban el Bachaco, uno que se pintó el pelo, ¿cómo se llamaba?
que era un personaje central, como siempre se me olvida el nombre, de la cúpula DECA. Y fuimos, chicos, y citamos al señor Carmona en el Country Club. Y recuerdo haberle dicho, doctor Carmona, no se le ocurra creer que usted puede ser presidente. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día, en un solo envión. No, ¿y quién le ha dicho a usted? Yo no quiero ser presidente. Eso es un infundio. Mire, Carmona, se dice insistentemente que usted quiere ser el presidente. No, eso es incierto. Ya antes me decía que era incierto. Andaba buscando la presidencia Carmona. Ya estaba decidida en la cúpula mediática, porque lo que lo pusieron allí fueron los zares mediáticos, los actores de primera de eso. Todavía hay que escribir mucho sobre el 10, 11, 12 de abril. Chicos, esa presidencia de Carmona fue obra de un acuerdo político de la élite caraqueña, que lo pusieron allí. Y gente como yo, que éramos unas advenedizos, a esos caraqueños que todas se la sabían, teníamos más claro la idea de que tú no podías provocar un cambio de poder político, chicos, sin una base popular. Y la base popular aparentemente se tenía con las grandes movilizaciones de abril que nacen desde la propia movilización del primero el 23 de enero y antes la de eventos como la que lo te conté una vez, una manifestación vigorosa que hicimos y barrimos las bandas de los chavistas el 26 de noviembre con el Gordo Marín a la cabeza. Es decir, esos antecedentes para que hubiera un cambio de poder era real, existían. Solo que la solución del poder no era, chicos, la quintesencia de la élite caraqueña que representaba el señor Carmona. Ellos dan ese golpe de mano en Miraflores y dejan en banda, chicos, el manejo político precisamente de esa situación. ¿Cómo lo constaté yo a la media hora de esa foto que me toman? Yo no participo del acto de firma de la vaina del poder de Carmona. Yo no estoy en ese acto. Yo me voy a 1:45, yo salgo del palacio y llamo a mi amigo Jorge Olavarría y le digo, mira Jorge, este hombre yo no lo veo. Emplea otros términos, evítame por favor el tener que decir lo que realmente le dije descalificando al doctor Carmona. Pero yo le digo, mira, este hombre no creo que aguante 3 meses ahí. ¿Qué 3 meses, chicos? Y me responde, ¿cómo se llama? Ese bolsa no dura 48 horas, chicos. Coño, Dani, duró 47. Olavarría, que sí sabía de esa vaina del poder, porque era bueno, escúchame, era un gran opinador, chicos, de la élite caraqueña por décadas. Había sido hombre de esa élite de poder. De manera que hasta lo propio de Carmona, que fue embaucado por todos esos mismos líderes, que fue llevado a una situación sin salida, por ejemplo, no lo aconsejó nadie. Doctor Carmona, convoque a la gente al Palacio de Miraflores, decrete el estado de excepción, decrete el estado de sitio, decrete el estado de vaina del toque de queda. Por lo menos hubiera salido del poder, pero en otras circunstancias que no fuera aquella soledad infinita del poder en Miraflores, correteando, chicos, cada uno por ese pasillo frente a una turba de 1000 personas que había en la puerta. Llegando allí, entonces hay que decir, para hacer la alegoría, desde mi punto de vista, el gran error de los sucesos posteriores al 11 de abril fue haberse encerrado en Miraflores y haber mandado a la gente para su casa. Cuando en efecto, al haber sido un triunfo popular, que sí lo fue un triunfo ciudadano, si 1 millón de personas no salen a la calle, Hugo Chávez viendo que había una buena cantidad de gente dispuesta a entrar a Miraflores y sacarlo guindado y sacarlo muerto, porque ese era el ánimo que tenía la gente ese día. Si eso no ocurre, el tipo no termina de irse. Si el 12 de abril hubiese habido una gran movilización de los mismos que sacaron a Chávez alrededor de Miraflores para acompañar el proceso político que se estaba dando, Chávez no regresa. Entonces, uno de los pocos que sabíamos esa vaina, el tema del poder, Dani, te lo digo con absoluta modestia. Yo fui a plantearle esas vainas a Carmona y ni siquiera me abrieron la puerta estos carajetes que estaban allí cuidando ya las espaldas del poder de ellos para repartirse el festín del poder. Dani, había gente muy preocupada. El propio Carlos Ortega intuía el asunto y claro, pasó por allí y se fue para Punto Fijo. Porque es que no era una coalición de intereses que agarrara. El propio Gordo Marín, si el Gordo sabe de qué estoy hablando y algún día escucha esto.
El gordo sabe que al cerrarse a los partidos, Carmona, y al el poder repartírselo con la élite de ellos, no estaba cometiendo, chico, un crimen de contra su propia sustentación. Bueno, La gran pregunta, la pregunta final es, que era donde quería llegar. No es posible, tomando en cuenta que muchos de los actores son los mismos, aunque estén en bandos distintos, pero allí están. Pueda volver a ocurrir esto, que saquen a Maduro, que caigan estos tipos, no, que corran como cucarachas y vengan entonces los políticos y pierdan lo que se logró. Dani, el escenario es totalmente distinto, no comete el error de ser equivalente, homologable los dos escenarios. La Fuerza Armada está deshecha. La cúpula militar sacó a Chávez y volvió a poner a Chávez. ¿Bien? Y las fotos del 13 de abril, tú vas viendo quién está de primero en la foto. Cuando tú ves que rapidito Vázquez Velasco sale de la primera foto y ya está Carneiro en la última foto, ya estaba perdido todo. Ese es un juego de cobardías en la cúpula militar, la que saca, porque temían lo peor, entonces sacan a Chávez y se lo llevan y lo llevan para Turiamo y lo piensan mejor, mándalo para allá. Hay que meterle un tiro, decía uno, y mira, no se puede tocar al presidente, no, cuidado con vaina, lo protege Fidel, lo protegen los yanquis, lo protege no sé quién, total que va para la Horchila, para allá fue el cardenal, cuando fue para allá ya estaba depuesto el propio Chávez, ¿entiendes? Es un juego de cúpulas de poder. Mira, yo no quiero ofender la memoria de nadie, pero ¿qué hacía el cardenal Velasco ahí, chico? ¿Qué hacía? No era el jefe de la conferencia episcopal, que es el verdadero poder de administración de la jerarquía eclesiástica. Él se abrogó ese poder, pero ¿tú sabes por qué? Porque se lo dimos los partidos. La verdadera estupidez de las direcciones de los partidos, que se confiaba en la iglesia y en esa vaina de ignorante. El cardenal es el jefe. No era el jefe de un carajo, pero él sí se creyó su cuento de que era el jefe. Yo conspiré 100 veces con Castillo Lara, chicos, allá en su pueblito, en Huiripe, ¿qué se llama esa vaina? Sí, allá en el estado Miranda. Y era una conspiración distinta, ¿viste? Él estaba retirado, pero un hombre que conocía de esto, había sido canciller del Vaticano, secretario de Estado Vaticano muchos años. Era un tipo que sabía, y con el Gordo Marín fui para allá muchas veces a buscar armar, y teníamos armado un gobierno distinto, que era el de aquel expresidente Fede Cámara. Celis, chico. Celis tenía hasta gabinete nombrado. Yo iba en mi gabinete, Dani. Tú no estás apostando a un novato. Ya yo era de las figuras centrales de esa conspiración con Celis. A ver, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo al cardenal? Estoy cometiendo quizás ¿cómo se llama? Una impropiedad. No, lo que le dijo muerto a otro. Lo que le dijo una persona ya muerta a otra persona ya también muerta y no puede ser negada. Pero yo confío en la exquisita amistad que tuve siempre con José Antonio Cova, quien me dijo, cuando Cova va por enésima vez a tratar de que Velasco acepte que es el escogido, debe ser Celis. Y entonces Velasco le dice, me cuenta Cova, no, porque es divorciado. Esa es la verdadera historia patria. El doctor Celis, Enrique, ¿verdad? Celis, ¿cómo se llama? Adán Celis, le fue negado la representación de aquella poderosa coalición de los partidos, del empresariado, que hubiéramos podido motorizar. Le fue negado porque era divorciado. Esa es la pequeña historia, vivía en pecado. Vivía en pecado. Y no era así, porque él era muy amigo de la mujer. Él tiene una noviecita y tal. Tiene, no sé. Bueno, Adán, yo no sé si me escucha, pero Adán sabe que no estoy mintiendo. Adán sabe que no estoy mintiendo. Esos son otros temas. Adán está vivo. Ahora, lo que iba a contarte, Dani, por favor, es que tu jurungas, esta vaina me la plantea 2 minutos antes de terminar el programa. 11 de abril es el retrato de todo lo que puede uno imaginar sobre la lucha del poder en Venezuela. Pero ese escenario no vuelve así. Ahora es un caos general. El chavismo es odiado, no es amado en un sector popular importante, como sí lo era el chavismo el 12 de abril, el 11 de abril. Tampoco es verdad que tenían millones de personas pidiendo la vuelta de Chávez. No llegaron nunca más allá de 2 o 3 mil, el propio 13 o 14 a Miraflores. Eso es un infundio, y Chávez fue aumentando los millones, después que lo pedían 6 millones de personas. Eso es embuste. Es embuste, pero ese 12, 13, 14 de abril es una lucha del poder donde la oposición desertó y la cúpula desertó
y los grandes responsables puedes escoger si quieres un símbolo, Alberto Federico Rabel con Globovisión, de esa estupidez extraordinaria que se cometieron ese día. Pero por favor, tú sabes quién te puede echar cuentos interesantes sobre esa vez, pero no vas a lograr que diga todo, porque es una persona prudente, a pesar de que nos tienen por dicharacheros. Urdaneta estaba ahí, chicos. Orlando Urdaneta, o sea, hay gente que estuvimos en esa vaina y que el cuento nuestro es totalmente distinto al que se hizo cuento oficial, más aún de las repugnantes mentiras del chavismo falsificando todos los hechos para acomodar la vaina bien para ellos. Dani, no te agradezco esta última pregunta, aunque sí lo que te agradezco es, yo estaba claro el 11 de abril y ahora vuelvo a estar claro, con una diferencia. Tengo 12 años, ¿cuánto es? No, 18 años más de experiencia de cómo es el asunto este del poder, de cómo lograrlo y cómo conservarlo, que es el tema fundamental en las próximas semanas y meses en Venezuela. Porque yo estoy dispuesto a participar en la toma del poder y en conservar ese poder para la regeneración del país. Yo lo oiga, Cardenal Francesco. Pero hoy te noto como presidente, como si el apoyo que me disteis públicamente ya estuviera cuestionado. Yo lo que estoy es preocupado porque yo asumo que la gente que está en este momento al mando de ese conglomerado opositor, empezando por Juan Guaidó, están tan encochinados en distintos tipos de marramucias que poco a poco salen a la luz pública, que así como hay unos personeros del régimen capaces de echar para adelante para salvar lo que les queda, también hay unos cabecillas de la oposición dispuestos a raspar la olla para no irse mamando. Y aunque eso constituya una traición abierta y que terminen de quedar como lo que son, para quien todavía no lo sabe, siento que aquí se puede dar al traste con procesos que ya están en marcha por los intereses de estos delincuentes a los cuales la ciudadanía, por re o por fa, les ha puesto el poder en las manos. Y esa es mi preocupación, de que nosotros teniendo, lográndose por algún tipo de presión real en contra del chavismo, teniendo a los tipos montados en un avión listos para irse, por unas estupideces de los que se supone son opositores sin serlo, termine entonces dándose el traste con el proceso y terminemos aquí metidos en 25 años más de chavismo. Esa es mi preocupación. No, Dani, esa última parte bórrala porque eso es antihistórico. Yo te pido, por favor, dame un minuto, Dani. Adelante. Adicional. Yo sé que generosamente me lo otorgará. Dani, la clave de todo esto radica en que el poder realmente existente, que es una flota americana representando la voluntad política del presidente Trump, que no es la del Departamento de Estado, siendo que funciona con él, porque ahí las opciones en la política norteamericana no siempre son las del Departamento de Estado, y en este caso yo creo que la palabra de Trump cuenta, que él ha sido partidario de borrar esa dictadura de nuestra existencia. Yo creo en esa voluntad del presidente Trump. Yo le aprovecho, chico, este gran medio de comunicación, como se diera, para decirle a los amigos del Departamento de Estado, escojan la gente que es los interlocutores que se necesitan. Yo espero la llamada de la gente del Departamento de Estado para, ojalá, convencerle de que la peor opción es la de negociar una transición con esta gente, a saber, los militares de Diosdado, Maduro y Padrino, y esa oposición blandengue. Ya ustedes se han equivocado varias veces, hablo del Departamento de Estado. Yo creo que la palabra de Trump tendrá que ir adelante, esta vez, como ha ido adelante en otras crisis del mundo, particularmente en Medio Oriente. Pero en Venezuela, digamos, una nación un poco desmejorada en su atención durante años, chicos, empiecen a pensar en protagonistas diferentes. Yo propongo mi nombre porque me lo han propuesto demasiados venezolanos que estiman que esa crisis hay que manejarla, chicos, con la madurez del caso y no caer en las tentaciones de muchachada o, peor todavía, de triquiñuelas de pequeños zampones de la política. Aquellos que podemos manejar esa crisis con voluntad de salir adelante el país
y toda una nueva, digamos, armazón del Estado venezolano, aliado de Estados Unidos, necesitamos pasar a primera línea y lo queremos intentar. Esperemos que así sea, señor Alberto Franceschi. Feliz inicio de semana. Espero que la próxima semana ya estemos más cerca de las rejas de Miraflores. De las rejas. Yo creí que iba a decir la silla. Yo no voy para rejas, yo voy para la silla. Ah, ok. Sí, bueno, ahí.